Aleluya. ¿Ya lo tiene? A la letra dice la palabra del Señor. 5, 16 y 17. Amén. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Pueden estar sentaditos. Vamos a continuar nuestra serie. Y como había dejado una tarea, ¿cuántos la hicieron? Amén. Bueno, gracias a Dios por ese amén. ¿Cuál era la tarea? ¿Cómo conocemos la naturaleza pecaminosa de la carne? Amén. Muy bien. Entonces vamos a escuchar a los que indagaron acerca del tema. Aquí ya hemos visto varias partes de esta enseñanza. Yo traigo 51 páginas, de las cuales apenas llevamos 30. Entonces vamos bien. Amén. Quiero escuchar qué encontraron. Bien pueda. Mire, la naturaleza pecaminosa de la carne es nuestra concupiscencia. Amén. El pecado que tenemos naturalmente. Amén. Ponía un ejemplo, lo que le dije, como un niño que no se le enseña, pues que no se le ha enseñado a ser mentiroso y a ser egoísta, lo hace. Es por la naturaleza natural de la carne. Entonces, Sí. pues es más que todo la concupiscencia, y pues ahí hay varios versículos. ¿Los miramos o...? Enumere algunos ahí rapidito. Romanos 8:3. Léalo. Alguien que le ayude. Bueno. ¿Romanos 8:3? No, busque más bien, yo leo el 3. Búsquese Colosenses 3:5. Colosenses 3:5, otro que lo lea. Romanos 8:3 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, ¿Sí? Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de Amén. pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Amén, porque la paga del pecado es muerte. Sí, amén. Jesús como Redentor tomó ese precio para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Amén. Colosenses 3:5. Haced pues lo terrenal en vosotros. Amén. Y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos. Amén. Ponen una que está en Gálatas 5:16, seguir por el poder del Espíritu. Por eso les digo, no dejen que el Espíritu Santo, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces Amén. no dejen que llevar la naturaleza, no dejen llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa es hacer el mal, que es precisamente lo contrario que lo que quiere el Espíritu. Y el Amén. Espíritu nos desea que se opone a los deseos de la naturaleza pecaminosa. Ahí se está hablando de una guerra que no está afuera. ¿Está en dónde? Adentro de nosotros. Está hablando de que nos dispongamos para servir en el Espíritu de Dios a lo que es bueno, para no satisfacer los deseos de ¿qué? De la carne. O sea que al final debemos recordar lo que en una de las lecciones reiteré mucho. El diablo puede tentar, pero no puede hacer pecar. El que peca es uno, porque es uno el que toma decisiones. Y si usted decide que Cristo gobierne su corazón y renueva su vida en el espíritu de su entendimiento por causa de la palabra, ¿será que Dios falla en lo que prometió? Nunca. O sea que aquí el que tiene que formar el carácter es ¿quién? Nosotros. Oiga, esto está bueno. ¿Quién vive? ¡Cristo! Y a su nombre. ¡Gloria! Es que yo no vengo aquí a ser abogado del enemigo, del diablo, no. Pero a toda hora le echamos la culpa al diablo. Y en muchas cosas no fue el diablo, fue su descuido, fue su falta de carácter. Amén.
Porque no somos inconscientes, sabemos. El asunto es qué tanto he podido formar mi carácter como cristiano si ya sé de la ley de Dios. Bien pueda mi director. Por algo nos escribe Timoteo y nos corrige en esa parte. Amén. Que Dios nos dio a nosotros el espíritu de dominio propio. Amén. Eso lo hemos hablado también. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Y ahí estábamos hablando del afán de esa puerta. A veces nos volvemos cobardes, porque el valiente confronta, el cobarde huye. Y entonces más de uno decía por ahí, predíquelo. No, Señor, no es para maltratar, es para sanar conciencias. Pero si Dios con amor y misericordia no nos confronta, no crecemos. Entonces esta enseñanza no es para herir susceptibilidades, es para sanar conciencias y formar carácter como cristiano. El que lo crea, déle ese aplauso a Dios. Hablábamos del pecado en su gradualidad, porque hay pecados de muerte y hay pecados no de muerte. Repaso. Pecados de muerte Pecados de muerte. y pecados no de muerte. ¿En qué radica plenamente la diferencia? Uno sabe más de blasfemar contra el Espíritu, pero sin saber de la palabra, blasfemar tiene Ignorancia. Ok. Pero cuando se sabe de la palabra, Aquí estamos entonces recordando que una situación se convierte pecado de muerte cuando lo hago deliberadamente después de haber gustado la plenitud de Dios en mi vida. Ejemplo, la hechicería en una persona que jamás sabía de Dios. Dice la Biblia que Dios no tomó en cuenta nuestros pecados pasados cometidos ¿en qué? En ignorancia. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que nos arrepintamos, ¿cierto? Pero cuando ya tiene plena conciencia, ha gustado de la fe, reconoce el Espíritu de gracia, valora la sangre de Cristo como precio de su rescate y aún así se sigue revolcando en el pecado, muchas veces por su propia conciencia es que no puede volver a ser restaurado. Porque en su propia conciencia sabe que contristó al Espíritu Santo, que apagó las profecías, que pisoteó la sangre del Hijo del Hombre y menospreció el Espíritu de gracia que es la deidad misma. Ahí se vuelve pecado de muerte. Amén. Por eso es que la Biblia habla del espíritu inmundo que vuelve. ¿Cuántos lo hemos leído? ¿Qué dice entonces? Que cuando Dios limpia la casa, la adorna y la deja perfecta. Entonces uno aquí viene y dura unos días y la casa está limpia y adornada porque Dios, por la palabra y por la fe y por la oración y por el trabajo, Dios organiza y empieza a pulir esa casa. Pero cuando pide puerta, sí, seamos realistas, yo no me voy aquí a complicar la vida seamos realistas, cuando por la concupiscencia de su carne, la debilidad de su mente y los apetitos de su propio deseo, pide puerta no para ir a trabajar y a prosperar, sino porque la ansiedad no lo dejó. Se acabaron los amenes. Entonces, ahí vienen los problemas de conciencia. Y en una ocasión allá encerrados en esa oficina hablábamos de algo. Ya no sirve para estar en la olla, porque cuando se pega y ya tiene conciencia del evangelio para no estar entre el mismo grupo, que hace, se ensimisma y se aísla para en un rincón peor, y ahí sí, ¿de qué dice el resto? Ya no sirve ni para estar en la olla, lo perdimos. ¿Sí o no? Y cuando está por allá expuesto, desesperado, pero la conciencia le redarguye, entonces no puede robar porque conoce de Dios. Y humillado vuelve pidiendo. Diga, Dios es tan lindo, que si 7 veces cae el justo, Jehová lo levanta.
pero no podemos abusar del amor de Dios. Porque yo conozco a unos con más de 7 puertas. ¿Ah? Esta es una área doctrinal. Por lo tanto, es estrictamente espiritual. Amén. Hablamos de la hechicería, de la idolatría, de la rebelión, de la apostasía, del pecado por omisión. El desconocimiento de la norma no lo exime de la responsabilidad. Amén. Hablamos del pecado de incredulidad, que es un problema directamente hacia Dios y hacia la palabra que Él inspiró para redimir y restaurar al hombre. Hablamos de los pecados por inmadurez. Hablamos de los pecados por negligencia. Hablamos de los pecados por ignorancia. Y hablamos de los pecados más graves, que son los pecados contra el Espíritu Santo. Y el templo del Espíritu Santo, ¿qué es? Dios. El cuerpo llamado a ser templo de Cristo. Ese texto lo resaltamos mucho en Corintios 10. Pero le dejamos una tareita interesante. ¿Cómo reconocemos la naturaleza de la carne como naturaleza de causa de pecado? Amén. Y ahí vamos a profundizar un poquito. Pero antes de seguir con estos textos, vamos a reconocer la presentación que tengo acá. Amén. Porque esta es una forma de hacer un repaso general de la doctrina que estamos viendo desde un apoyo audiovisual. Bueno, visual. El objetivo general, como comité distrital, como fundación, como trabajo evangelístico y misionero, es que por medio de estos seminarios, porque esto es una escuela completa de enseñanza, todos los creyentes y evangelistas. ¿Y cuántos creemos aquí? Entonces somos creyentes y creemos. Amén. Ampliemos nuestra comprensión y estemos en capacidad de explicar con argumentos bíblicos los estragos que produce el pecado y la dinámica del plan de salvación a través de cada una de las doctrinas que conforman todo este tema. Amén. Entonces, el tema como tal se llama amartiología. Porque yo sé que hay algunos que cuando me empezaron a escuchar, oiga, el pastor trae una serie y yo quedé como perdido. ¿De dónde viene y para dónde va? Entonces vamos a retomar el camino. Amén. En esta lección estamos hablando de la naturaleza del pecado en el hombre. ¿Cierto? Y aquí estuvimos hablando que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El que no ha pecado, levante la mano. Todos, sin excepción, hemos pecado. Por lo tanto, todo ser humano, a partir de tener pleno uso de conciencia, si quiere ser salvo, Jesucristo es una necesidad, no es una opción. Es una necesidad. ¿Cuántos queremos ser restaurados? Amén. Bendecidos, amén. Vivificados, amén. De testimonio. Amén. Es ahí entonces donde necesitamos a Jesucristo. No es una opción. No, pues yo voy a buscar de Dios a ver qué pasa. No, yo no lo busco a ver qué pasa. Yo lo busco porque estoy seguro que cuando me encuentro con Él algo pasa. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hay unos detalles, y es que Adán fue creado inocente, sin conocimiento de pecado. Fue creado a la imagen de Dios. Y esa es la naturaleza que deberíamos conservar. Era necesario que el hombre fuera inocente para que Dios caminara con él y hablara con él cara a cara en el huerto sin temor, ni ningún prejuicio, sin vergüenza. Amén. O sea, sin ninguna pena. No pudo existir la comunión verdadera entre Dios y el hombre sin que el hombre practicase ¿qué? La justicia. Oiga, le quedó sonando, ¿no? Es que hay algunos que han abusado tanto del amor de Dios que ya uno no sabe qué decir. Hay poder en el Señor Jesús. No puede existir comunión verdadera entre Dios y el hombre sin que el hombre practique la justicia. Por eso, como toda injusticia es pecado, eso fue lo que hizo brecha y división entre Dios y el hombre. Y si yo quiero gozar de la plenitud de Dios a mi favor,
¿Qué es lo que tengo que cortar? El pecado. Amén. Muy bien. Avancemos aquí con este repasito. ¿Dónde nació el término? Entonces, en la etimología, que es el origen de las palabras, viene del griego hamartía, que es errar al blanco. Dios nos trazó un objetivo, pero nosotros a través de los errores nos salimos de ese propósito, de ese objetivo. Eso está en Eclesiastés. Esto he hallado, que Dios hizo al hombre perfecto, pero él se ha desviado por muchas perversiones. O sea que al final, ¿quién tomó las decisiones? Uno mismo. Muy bien. Entonces, hay otra palabra para definir el pecado desde el griego bíblico. ¿Cómo se lee esa palabra? Paráptoma, que es traspasar, transgredir una línea prohibida. No lo haga y se pasa. Amén. Amén. Y resaltamos mucho en un versículo: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Y hablábamos de otra forma de pecado, que es como cuando uno se toma atribuciones que no le corresponden. ¿Sí? Entonces, que yo tengo un cargo y me tomo roles de otro cargo, ya estoy pecando. Amén. Hasta ahí, tranquilos. ¿Quién vive? A su nombre. Definiciones teológicas del pecado, que esos son detalles que hemos visto. Gloria a Dios. Se puede definir el pecado como cualquier cosa en la cual la criatura no expresa el carácter santo del Creador, o es contrario a ese propósito. Dígame si uno en la conciencia no sabe cuando está pecando. Uno sabe, porque Dios dice que estableció su palabra en el corazón del hombre. Así que cuando uno ya tiene conciencia de la palabra del Señor y uno va a hacer algo indebido, hay algo allá que lo está martillando. Es más, por eso es tan difícil a una persona que conoció y gustó la plenitud de Dios reconciliarse con Dios. Porque la primera vez goza del rescate, pero en la segunda, si quiere ser restaurado, tiene que ser su propio mérito. Ya el milagro es diferente. La primera vez Dios peleó por usted para sacarlo del pecado. En la segunda tiene usted mismo que pelear por su libertad. Nadie dice amén, pero es verdad. Cuando una persona es plena conocedora de la palabra de Dios y deliberadamente volvió al pecado, si quiere alcanzar la plenitud de su restauración, tiene que entender que la guerra es propia. Porque la primera vez Dios peleó por él, la segunda tiene que lucharla solo. Por eso hay gente que no puede. ¿Me estoy haciendo entender? Amén. La primera vez fue el milagro de redención. La segunda, si quiere ser restaurado otra vez, tiene que pelearla. Porque ya sabe, ya es consciente. En una ocasión luché con un joven que llevé a rescatados en Ibagué. Él era hijo de creyentes. Había gustado de las cosas de Dios. Había recibido la promesa del Espíritu Santo. Había sido bautizado. Y practicó tantas cosas que cuando hablé de esto decía: hermano, yo siento que estoy en pecado de muerte. Porque yo sé que menosprecié el Espíritu de gracia, que tuve por inmunda la sangre del pacto. ¿Será que Dios me perdona? Y para que tuviera un encuentro con Dios otra vez, ¿sabe Dios qué permitió? Que se estrellara en la moto y se abriera la cabeza. Y decía: la única voz que yo escuchaba, y por eso sé que el único que me visitó fue usted, pastor, porque yo escuchaba cuando usted oraba. Yo no escuchaba a nadie más que viniera, y ahí mantenía la familia. Pero solo Dios le dio discernimiento para escuchar una voz, la voz de la palabra y de la oración. Amén. Y después de eso entendió que Dios sí lo amaba y le estaba dando una oportunidad, y le tocó pelearla para poder estar en la iglesia. Amén. Pero casi se muere para entender que todavía Dios tenía un plan con él. Así que al final, aunque Dios nos envía a dar conciencia de todo esto, no somos jueces. Por eso el Evangelio no se da para juzgar, se da para sanar, para restaurar, para bendecir, pero sobre todo para ser renovados en el espíritu de nuestro entendimiento, como dice la palabra. Amén. Amén. Ahora, el pecado es la inquieta renuncia de parte de la criatura
a permanecer en la esfera en la cual el Creador lo estableció. O sea que el pecado es una decisión humana, pero por efecto de lo que el enemigo desde Adán y Eva sembró en cada conciencia. Amén. En su infinita sabiduría lo había puesto. Dios nos dio una plenitud, pero es el hombre el que por el pecado renuncia a la plenitud de Dios. Volvamos aquí a mirar otro detalle interesante. El origen del pecado, ¿en dónde empezó? Entendiendo en ese tema que vimos que los ángeles son como los hombres. Tienen voluntad, tienen libre albedrío y pueden ser engañados. Cuando el enemigo pecó, ¿a cuánto se trajo según la Biblia? La tercera parte del cielo. Claro, el que tiene un pensamiento conformista sale con el siguiente cuento. Ah, sí, se dejaron engañar la tercera parte de los ángeles porque yo no. Perdónenme cómo suena, pero yo sé en dónde estoy parado. ¿Sí o no? Que hay gente que no, y se caen del consistorio, yo también me voy. Eso es falta de carácter en Dios. Tener un pensamiento pobre, una ceguera espiritual, un enfoque mediocre. Hermano, vivamos en Dios. Valoremos la riqueza del Evangelio. Si Dios se ha glorificado en muchos, en usted también puede. Dios es fiel, Dios es veraz. Dele ese aplauso a Dios. ¡Aleluya! Ezequiel 28, Isaías 14, en esos textos ya leímos y aclaramos y hablamos bastante cómo el pecado inició desde lo angelical. Por eso la Biblia, cuando habla de tener cuidado con la apostasía y usa a Pablo en Gálatas 1:6, les aclara hasta el versículo 9. Escuchemos, ahorita le explico. Si aún un ángel del cielo o uno de nosotros os anuncia un evangelio diferente del que ha sido entregado, sea anatema. Si habla de ángeles y de hombres es porque todos están expuestos a vender su voluntad. Amén. Por eso se habla de que la apostasía es tener la verdad, gustar la verdad, vivir la verdad, reflejarla, y aún así renunciar a esa riqueza para continuar en el error, en el engaño y en el pecado. Eso es apostasía. ¿Conoce a alguien así? Uno conoce a gente así. Por eso dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Y cuántos aquí vamos a perseverar hasta el fin? Dele ese aplauso al Señor. ¡Aleluya! Una criatura angelical poderosa, se le conoce como Lucifer, Luzbel, Satanás, la serpiente antigua, tantas maneras, ¿cierto? Y en la Biblia era un ¿qué? Un querubín, no se les olvide, eso ya lo habíamos hablado, era un querubín. Condujo una malvada rebelión en contra de Dios. Imagínense una criatura contra el Creador. ¿Por qué el ser humano peca? Porque se le olvida su estado. Somos criaturas. Sin el Creador no funcionamos bien, así de fácil. Como criatura necesito vivir bajo la cobertura del diseño de mi Creador para funcionar bien. Para eso es la Biblia y la oración. Para eso es la iglesia. Para eso es este trabajo. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto estamos reconociendo, recordando y aprendiendo? Amén. Porque aquí hay cosas que hemos visto. El origen del pecado en la raza humana fue por los sentidos. Primero, le habló. Y ella creyó que era muy inteligente, le llevó la corriente y terminó enredada. Así que ojo con lo que escucha. Porque dice, no, es que la mujer es oído, pero yo he visto más de un hombre enredado por lo que escucha. En doctrina sí que se ve. Están aquí, reciben todas las mañanas culto. Van y hablan con un testigo de Jehová, con un adventista, con una persona de otro grupo y llegan enredados. Aquí todos los días culto, van en 15 minutos y lo enredan. Se acabaron los amenes. Pero yo he visto más de uno que aquí todos los días recibe sana doctrina y afuera en 5 minutos lo dejan enredado. ¿Qué está escuchando?
¿Cómo está escuchando? ¿Qué discernimiento tiene? Amén. Entonces en ella empezó porque escuchó, después vio y codició y tomó, ya tocó también y ahora, y aquí sí que pasaba con muchos. Y también tenía un aroma y le dio al marido, el cual comió con ella. Todo empieza por los sentidos. Por eso la Biblia habla de tener los sentidos ejercitados en el uso de la verdad de Dios. Amén. Moisés describe este hecho histórico, ya lo vimos. Pablo lo describe teológicamente hablando sobre una naturaleza después de haber desobedecido. ¿Quién vive? Cristo. La desobediencia del hombre. Génesis 3, Romanos 5, 19 afirma que nuestros primeros padres cayeron y el pecado entró en la familia humana a causa de un solo acto. Pero ahora, ¿cuántos actos de pecado hay? Muchos. Me preguntan, pastor, ¿y cómo va la obra? Yo le digo, creciendo. Todos los días llega gente a la cárcel. Mano, aterrador, yo soy capellán carcelario. Y a mí me dicen, pastor, ¿cómo está la obra? Y yo les digo, creciendo. Todos los días llega gente nueva a la cárcel y les predico el evangelio. Oiga, hermanos, Dios nos ama tanto que si, vea, yo les he dicho y lo repito, Dios nos ama tanto que si no valoramos la oportunidad aquí y salen a dar qué hacer a la calle, allá les predico. Pero de que le llego. Pero ¿cómo puede ser posible que tengo que tocar fondo cuando Dios aquí me tiene una oportunidad de oro para restaurarme? Hay poder en el Señor Jesús. Así que este es un acto definido como desobediencia a la voluntad revelada por Dios, probándose clara y concluyentemente en la caída de nuestros primeros padres. Amén. Fue una forma de pecado, pero ahora hay todo un código enorme, parece otra Biblia, para juzgar los delitos del hombre por los que se están llenando las cárceles en Colombia. ¿Sabe cuántos adolescentes hay en Colombia internos? En casas de menores. Más de 11,000. Eso es mucha gente. Por eso nos metimos a los colegios. Yo les mostraba aquí unas foticos que día en un programa físico. Nos fuimos a escuelas y colegios a hacer prevención y mitigación. Y cuando me lanzo a la calle y doy un programa evangelístico, no dejo de hablar de la necesidad de prevenir desde la calle. La mejor forma de ayudar a sanar pueblo es predicando a Jesús en la calle y testificando nuestra realidad en Dios en la calle. Pero a veces en la calle, ¿qué dicen de nosotros? Y si he dado mal testimonio, ¿qué dicen? En ese disque cristiano, evangélico chiviao. ¿Y por qué? Porque hay gente que sabe, pero aún así se porta mal. Y el mal testimonio afecta peor. El mal testimonio es como pararse en la puerta de la iglesia y decirle, aquí no funciona, váyase para allá. Eso es el mal testimonio. Y el Señor dice, ay de los que son tropiezo a mis pequeños. Que Dios nos guarde de ser tropiezo para que otro entre. Oiga, este tema está interesante. Amén. ¿Cuánto estamos aprendiendo? Amén. ¿Cuánto nos estamos ubicando en Dios? Amén. Amén. Así que hay una serie de responsabilidades, pero yo quiero aquí que nos quedemos en un puntico importante. Características del pecado: es engañoso. El diablo a usted no le va a aparecer con cacho y con cola como lo pintan. Póngame cuidado al siguiente ejemplo. Había un muchacho en culto de jóvenes. Yo era líder distrital de jóvenes, entonces yo sé de qué estoy hablando. Y estaba el muchacho en el culto: soberano Dios, en tu nombre voy a pelear como Sansón, como David, como Eliseo, Señor, en tu unción, en la cobertura de tu espíritu. Y dije, muchacho está inspirado. Está ungido por el Espíritu. Cuando llegó a la casa lo estaba esperando Dalila. Bueno. Una en conversa con una niña así. Papi, vamos a dar una vueltica.
¿Y en dónde quedó el que estaba lleno de unción brincando en tu nombre, Señor? ¿Cómo le iba a decir a Dalila que no? Dalila le desvió el corazón. Así que el diablo no le va a aparecer con cacho y con cola. Va a aparecer agraciado, con un plato servidito. Y es usted el que toma las decisiones si se quiere conservar en Dios. Porque hay gente que en el culto, aleluya, Cristo viene y vive, gloria a Dios, Él es mi rey, yo estoy en santidad. Y vale, hermano, y habla De la boca para afuera. bueno. Pero cuando está en la realidad, Ofreciendo la galleta. entonces se empieza a temblar. Qué bueno tener un carácter sólido en Dios. Eso, amén. Que tomemos la palabra no como un discurso bonito, sino como la formación de nuestra estructura de cristianos. Amén. Gloria a Dios. Pero el pecado es engañoso. Dice la palabra que Satanás se viste de ángel de luz. Para engañar. Y la apostasía precisamente es eso. Dejarse seducir por cosas que parecen ser buenas, pero no lo son. Pastor, ¿y cómo me doy cuenta? Por la palabra, por una vida de oración. Y porque Dios al que se mete en la palabra y en la oración le da discernimiento y le hace sentir temor hacia el pecado para que no se acerque. El sabio, el entendido ve el peligro y se aparta, pero el desapercibido pasa y recibe las consecuencias. Oiga, más claro para dónde, ¿cierto? Digamos gloria a Dios. El pecado es esclavizante. Hey, pastor, yo quiero cambiar y no puedo. Y yo llevo tantos años peleando, pastor, yo no sé qué es lo que pasa. ¿No sabe qué es lo que pasa? Que todavía no le ha entregado la plenitud a Dios. Porque cuando uno le entrega la plenitud a Dios, todo cambia. El asunto es honrar el voto que yo hago. Cuando yo le dije, Señor, te entrego lo que soy, lo que tengo y lo que hago, después me senté y me puse a pensar, ¿yo qué fue lo que dije? Le entregué mi voluntad. Dejé de ser yo. Y me fui a la Biblia y encontré que otro hizo lo mismo. Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. No, yo estoy en el camino correcto. Le entregué todo hasta mi voluntad. Porque si yo en mi propia voluntad no me puedo dominar, tengo que entregarle mi voluntad a Dios. Porque como la naturaleza de pecado está en mi carne, la única forma de reventar ese problema y quitar el pecado es renunciar a mi carne. ¿Cómo lo hice? Entregándole mi plenitud a Dios. De manera que ya no hago lo que según la carne quiero, sino lo que Dios por el sentir del Espíritu Santo y su palabra me dice que tengo que hacer. Y en eso me gozo. Porque si antes alguien se gozaba viviendo en pecado, ¿cuánto más uno se goza viendo los efectos del Evangelio en la vida de aquel que lo recibe? Vean, para mí es supremamente gratificante que estos días me llamaron al pregón de libertad en la radio y poder presentar a 2 pastores que visitábamos en los patios. Hoy son pastores. Dígame si eso no da gozo. Eso es gratificante. Entonces, pastor, ¿usted quién invitó? Al pastor de Viracachá. ¿Cómo así? ¿Por qué lo invitó a él? Porque lo visitaron y lo bautizaron y fue interno en Barne, en Cómbita, en La Picota y en Tunja terminó. Y de ahí salió, Dios lo restauró, se casó, estuvo 2 años de escuela misionera en México, hoy es pastor en Viracachá. Entonces, Dios puede. Pero si yo le entrego hasta mi voluntad, porque entiendo que yo mismo no me pude dominar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Así que el pecado es esclavizante. Por eso hay gente que dice, pastor, no he podido cambiar. De 1 a 100, ¿cuánto le entregó ya el Señor? Porque hay gente que de diente para afuera, Señor, te entregué todo. Pero cuando está en la calle, el 80% es el ejercicio de la persona. Y solo si acaso un 20% lo que Dios le dijo en el culto. No, aquí estamos cerquita, no diga eso. Ahí es donde aplica ese principio bíblico. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. A veces es mejor no decir nada, pero tener el corazón pegado a Cristo. Eso es más importante. Dele ese aplauso al Rey de la Gloria.
esclavizante porque pone al hombre al servicio y no lo suelta hasta que Cristo mismo lo liberte. Y cuando Cristo lo liberta, cuando usted conoce la verdad, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y cuando yo entiendo la plenitud de la verdad y reconozco que mi voluntad y mi carne me empujan al pecado, pues le entrego todo a la verdad que es Cristo y soy libre. Y cuando alguien vive bien la gracia de Dios en el Evangelio, supera las expectativas de cualquier ley. Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra estas cosas no hay ley. ¿Quién acusa a una persona que vive con esa plenitud? Oiga, pero ese fruto es el desarrollo del trabajo del cristiano en su propia vida. Claro, Dios es amor, pero el creyente que vive en Dios aprende a amar. Y hay gente que no se ama ni a sí mismos. Pero cuando uno se ama a uno mismo, uno se pone metas y se exige esas metas hasta que alcanza cosecha fruto. Amén. El pecado entonces, aunque es esclavizante, es progresivo. Todos empezaron con cigarrillo, con alcohol. Después para chicanear porque el alcohol... Entonces le echaban perico porque los despierta y ganaban apuestas. Pastor, ¿cómo sabe? ¿De dónde cree que me sacó el Señor? Porque fui interno desde los 10 años. Porque mi mamá lloraba siendo evangélica. ¿Te cree que es casualidad que Dios me tenga aquí parado? ¿Cómo no vivirle agradecido a este rey tan grande que metió y desnudó su brazo para hacer algo glorioso de lo vil y menospreciado? ¡Aleluya! Hay cosas que no las alcancé a probar, pero vi el reflejo en muchos. No tuve que sufrirlo en carne propia, en algunos sentidos, en otros sí. Pero hay cosas de las que me da vergüenza y no las tengo que decir. Solo hablo de la obra de Cristo hoy. Es lo que sirve. Digamos gloria a Dios. Y entonces, como ya no les bastaba y querían más y más experiencias y más cosas, entonces les siguieron mezclando. Y le siguieron metiendo cositas. Cuando se dieron cuenta, ¿estaban en dónde? Tocando fondo. Algunos con un... Imagínense. ¿Es progresivo? Por eso el Evangelio también es progresivo. Y parte de aquí y de aquí. Amén. Lo cometió una pareja, pero ahora lo hemos practicado toda la humanidad. Lo cometieron una vez. Ahora mucha gente comete variedad de pecados de muchas formas. Es creciente, es sucesivo y es continuo. Lo cometieron de una forma, pero hoy hay muchas maneras de pecar. El pecado hoy es poliforme. Por eso los códigos que juzgan la ley en Colombia cada día son más gruesos. Lo cometieron en un lugar llamado Edén, pero hoy está la tierra llena de pecado, saturada de maldad. Por eso la Biblia dice que la tierra gime como dolores de parto, esperando la redención de los hijos de Dios. Porque lo que tiene esclavizada la tierra en sufrimiento y en desgaste es la maldición que Dios le dio a la tierra desde el pecado del hombre. La versión Biblia del Oso dice, maldita será la tierra por amor de ti. La versión nuestra dice, maldita es la tierra por tu causa. O sea que el culpable es el hombre, por dejarse llevar. Necesitamos inteligencia emocional. Dios nos da estabilidad para vivir, pero todo parte de nuestro corazón y la conciencia que de la palabra hemos recibido. Y hay dos claves que no podemos olvidar. La oración enfoca mis emociones y oro bien, porque hay gente que ora mal y después de orar salen más aburridos. ¿A cuánto les ha pasado que después de orar salen más pensativos y más aburridos? Están orando mal. Hay otros que se arrodillan no a orar sino a pensar. Se les pasa toda la película de la vida mientras están arrodillados. Y no nos arrodillamos a pensar, nos arrodillamos a orar. Ay, bendito, esto está interesante. Lidiar con el pecado en Cristo es un privilegio, pero si hacemos la tarea bien.
La oración enfoca mis emociones, pero la doctrina de la Biblia ubica mi conciencia y mi conocimiento en la verdad de lo que Dios desea en mí. Amén. El pecado es perverso. Por eso se habla de una generación pervertida. ¿No? ¿Cómo está el ser humano sin Jesucristo en su corazón? Pervertido. ¿Se degenera el hombre por el pecado? Pero Dios nos regenera por la palabra, por la oración, a través del culto. ¿El pecado empeora al hombre? Vea, yo he visto gente que tienen prosperidad y quedan reducidos a nada. Efectos del pecado. Daña y hace que el hombre se porte cada vez más mal con Dios y con los suyos alrededor. La vida social. Dígame si el enemigo no usa la comunidad para empujarnos al pecado, pero después de estar sumergidos en el pecado, a esa misma comunidad los usa para que nos señalen. Esto está bueno, interesante para que cultivemos conciencia. El pecado entonces es